Gente, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo, viernes 13, el día de hoy es viernes 13. ¿Qué está pasando con New Jeans? Porque por lo visto hicieron un live en el cual hablaron de muchas cosas muy interesantes referente a todo esto que ha estado pasando últimamente entre la empresa y el grupo. Así que el día de hoy vamos a ver este video de Lily Oni. Ya saben que acá abajo en la descripción van a poder encontrar el link de su canal, por si es que gustan ir a apoyarla, ya que sube muy buen contenido y vale totalmente la pena. 저희 꿈을 위해 노력하고 있었을 뿐인데 Y este live no lo vi. 뭘 잘못했나요? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Hola Yami, soy Lily Oni. El conflicto entre Hybe y Mini Jeans sigue y hoy les traigo una actualización importante porque las chicas de New Jeans finalmente rompieron el silencio. Sin que su empresa lo supiera, hicieron un live de media hora donde criticaron a Hybe y pidieron que Adore vuelva a ser lo que era antes. No. A ver. Con esto comprobamos más que Vive no vale verga. Chungas a tu madre pinche y ven. Donde criticaron a Hybe y pidieron que Adore vuelva a ser lo que era antes. En este video les contaré todo lo que dijeron durante la transmisión y les daré más contexto sobre lo que está ocurriendo. Si quieren saber cómo comenzó todo, pueden ver en detalle los videos anteriores que hice. Lo vimos. Si vieron mis shorts, seguramente deben estar al tanto de lo que sucedió últimamente. ¿Sí? Pero si no, aquí les explico muy brevemente. El conflicto salió a la luz en mayo, cuando Hybe acusó a Mini Jean de conspirar para quedarse con su subsidiaria Adore, de la cual Mini Jean era la CEO. Si no saben, New Jeans está en Adore y Adore es subsidiaria de Hybe. Hybe consideró que Mini Jean estaba tramando independizarse y querían echarla por traición y porque además descubrieron que Mini Jean consultaba con una chamana para tomar decisiones importantes en la empresa. Algo que les pareció poco racional. Como Hybe tiene el 80% de las acciones de Adore, si convocaba una reunión de accionistas, podía echar a Mini Jean sin problemas. Pero Mini Jean pidió una medida cautelar para evitar que Hybe votara en la reunión. El tribunal le dio la razón a Mini Jean, diciendo que las pruebas que presentó Hybe no eran suficientes para despedirla. Hybe lo consideró injusto y declaró que seguiría buscando la manera para echarla. En la junta directiva de Adore, eso yo no me había enterado, o no me acuerdo. A dos ejecutivos que eran sus aliados, pero Hybe los despidió y nombró a 3 nuevos directivos. Básicamente Mini Jean quedó sola frente a 3 personas leales a Hybe. Era solo cuestión de tiempo antes de que la removieran del cargo. Y finalmente lo lograron y nombraron a Kim Ju-young como la nueva CEO de Adore, quien también es jefa de recursos humanos en Hybe. Anunciaron que Mini Jean seguiría en la junta directiva, pero a partir de ahora solo se encargaría de la producción de New Jeans. Tomaron esta decisión porque Hybe no cree que sea buena idea que la misma persona ocupe el cargo de CEO y productor, por lo que quieren separar esas dos funciones, como ya lo hacen en sus otros Esto me parece lógico, me parece muy lógico. Mini Jean se quejó diciendo que todo el proceso de su destitución fue injusta e ilegal y que iba a tomar acciones legales para que la vuelvan a poner como CEO. A ver, si te soy sincero, para mí me sorprende que no la hayan echado, Poco después, con el cambio de dirección de Adore, estalló la pelea con el director Shin de Dolphiners Films, que es la agencia de producción que estuvo a cargo de la dirección de varios de los videoclips más populares de New Jeans, como Tito, OMG, Cool With You e ETA. Según el director Shin, Adore pidió a Dolphiners Films que borrara los contenidos de Panisu. Los fans deben saber, existe un canal de YouTube secreto relacionado a New Jeans que se llama Panisu. ¿Quién es Panisu? Ese personaje que aparece en el video musical Tito, la que filma a New Jeans con una cámara de mano. La idea de que parezca que un personaje del video musical que es ficticio haya creado un canal de YouTube en la vida real fue algo muy innovador y creativo. Era un canal muy misterioso, pero ahora salió a la luz que el que subía esos videos era Dolphiners Films, con el objetivo de usarlo como un archivo de sus trabajos, como una extensión de Tito, y que fue creado voluntariamente para los fans como un fanservice sin recibir ningún pago. Aclaró que el canal no generaba ningún beneficio económico porque no estaba monetizado. Con el cambio de dirección de Adore, el director Shin dijo que puso en privado todos los videos de Panisu y que los videos que se iban a subir más adelante tampoco se subirán. También lamentó
comentó ¿Cuáles eran los videos? y que los videos que se iban a subir más Iban a subir de New Jeans de ATA, de Cool With You. A la madre, pues sí traían varios videos por subir. adelante tampoco se subirán. También ¡Hala! comentó que no iban a trabajar Ese más fue con una New idea. Jeans, a pesar de que tenían planes de seguir trabajando juntos. Sin ¡Hala! embargo, Adore negó haber pedido que eliminen o suspendan el canal de Panisu ¿Qué? y que únicamente habían pedido que eliminen el video del Director's Cut del video musical ETA, que se había subido al canal de Dolphins Films. El problema era que ese video tenía relación con una marca, obviamente estamos hablando de Apple, y que fue publicado sin su aprobación. Y dijeron que en todo caso, ese video debería subirse al canal oficial de New Jeans para proteger los derechos de los artistas. El director Jin quedó atónito y contraatacó diciendo que era mentira que Dolphins Films publicó ese video sin permiso y que previamente habían acordado con Adore y con el anunciante de subirlo en su canal. Pero no entiendo la necesidad de Adore de hacer todo este desmadre, weón. Necesidad. Además, explicó que la nueva dirección de Adore, sin saber sobre este acuerdo, pidió que se eliminara el video y que también eliminaran los videos de Panisu, que un domingo por la noche los amenazaron diciendo que si no eliminaban los videos antes del lunes por la mañana, ¡Hala! les iban a enviar una notificación legal y les iban a exigir el doble del pago de servicio como penalización. Pero- Expresó que estaba muy molesto porque Adore los acusó falsamente de romper el contrato y difundir mentiras y terminó diciendo que no entiende por qué están actuando así. Si es Pero- porque rechazaron trabajar en los videos de Hype, porque no quieren que siga con New Jeans o por otra razón. Solo pidió que dejen de manipular la verdad con los medios, aunque cree que seguirán haciéndolo. Después de unos días... Oye, pero todas estas decisiones de Adore, de pedir que borren los videos y demás, ¿fue mientras estaba la Mi Hedging o fue cuando ya la cambiaron? Porque yo diría que todo esto fue cuando ya la cambiaron. O sea, que tomaron esta decisión. Digo, vaya decisión tan rara, weón. El director Jin exigió una disculpa pública a los directores de Adore por haber difamado tanto a él como a su equipo. Les dijo que dejaran de mentir porque tienen grabaciones de llamadas Bien y correos parado, electrónicos Bien ahí, y muy expresó bien. su frustración por el maltrato Cuando que la recibieron, cambiaron. mencionando que si así tratan a Entonces no entiendo, men. Entonces, ¿qué? ¿Cambiaron por otra señora o personas que no saben o qué? Porque no entiendo la decisión de esto de borrar los videos. sus colaboradores externos, no puede imaginar cómo será para quienes trabajan en la industria del entretenimiento. Dijo esto porque normalmente su equipo no hace videos musicales, sino comerciales o cine. Lo único que pidió es que Adore se disculpe y si lo hacen, les transferirá el canal de Panisu, pero con la condición Oye. de que no eliminen, cambien o añadan nada al canal. Me Si parece no se perfecto. disculpan, dijo que buscará la forma de pasar el canal a los fans y que los demandará por difamación. Adore Bravo, volvió a decir que bravísimo. nunca No, les pidieron Rey, no lo conocía bien, pero ídolo, weón. O sea, el chile no se los dijo como se los tenía que decir, les explicó, pero bien, muy borrar bien. los videos del canal Muy de bien. Panisu, que solo era por el Director's Cut de ETA, donde explican que el anunciante había pedido que se bajara el video o al menos se quitaran las partes que mostraban su marca. En ese mismo mensaje, Adore menciona que no estaban al tanto de todos los detalles, por lo que le pidieron a Dolphins Films que le contaran si había algo más que deberían saber sobre el tema. Adore también dejó en claro que no quieren que el canal de Panisu desaparezca y que Dolphins Films puede seguir manejándolo siempre y cuando respeten los acuerdos contractuales relacionados con el trabajo de los artistas. Por último, acusaron a Dolphins Films de exagerar al borrar todo, diciendo que esto no ayudaba a New Jeans ni a los fans y que no deberían usar el tema del canal para causar más ansiedad. ¿Qué pasó luego? El director Jin explotó. Solo quería una disculpa y no se la dieron, así que dijo que Sí, llevará el caso a los exacto. tribunales, confiando en que será fácil porque tiene la razón y pruebas de que todos los contenidos publicados fueron acordados de antemano. Cansado de todo, dijo que buscará la forma de transferir el canal de Panisu a los fans, volvió a hacer públicos los videos del canal y retó a Adore que lo demande si quiere. No confía en absoluto en que Adore quiera que ellos sigan gestionando el canal, porque según él, Adore siempre quiso controlarlo y ahora intenta engañar al público. En cuanto a este tema, habrá que ver cómo sigue. Mátame esa, es que te lo juro. Si el canal no monetiza, no genera nada, literalmente es un canal hecho
por y para los fans, entre comillas. No entiendo la necesidad de armar tanto desmadre por un canal así. Tras los nuevos directivos de Ador se estaban peleando con Dolphins Films, sucedió algo inédito. Los nuevos directivos. Un grupo de fans coreanos de New Jeans contrató una firma de abogados y presentó una denuncia contra Hive, Source Music y dos periodistas de Dispatch por violación de la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Redes de Información y Comunicación. Anteriormente, Dispatch publicó un artículo afirmando que Billie Jean había robado a las aprendices de Source Music para crear New Jeans y como prueba mostraron los mensajes personales de Billie Jean con un ejecutivo de Ador y con su amiga chamana. También publicaron fotos y videos de las chicas cuando eran aprendices. Los abogados dicen que esa información no podría haberse conseguido sin la ayuda de alguien de dentro de Hive y que si la empresa filtró esos datos sin el consentimiento de los involucrados sería una violación grave de privacidad. Además, escribir un artículo con esa intención también podría ser ilegal. El fandom presentó más evidencias a la policía después de conseguir el testimonio de varios periodistas, quienes confesaron que obtuvieron la información de manera ilegal y que Hive les mostró datos confidenciales para que retiraran artículos desfavorables. Además de Weón, primero que nada, mis respetos para este grupo de fans de New Jeans, Y lograr que declaren, que acepten y que encima de todo les den información, o sea, definitivamente, ese es el destino. Datos confidenciales para que retiraran artículos desfavorables. Además de esta denuncia, los fans también presentaron una solicitud ante la Comisión de Arbitraje de Medios para que tomara medidas contra Dispatch. También habrá que ver qué sucede con estas denuncias que hizo el fandom. Duro, bueno, ahora sí hablemos de las verdaderas afectadas de toda esta situación. Las chicas de New Jeans, que hasta ahora trataron de no afrontarlo de frente. Sin embargo, en los últimos días, algunas de ellas compartieron cómo se sentían. Minji, Daniel y Hani hablaron a través de phoning y dejaron claro que todo este caos las estaba afectando. Daniel mencionó que tras la destitución de Billie Jean estuvieron en shock por un tiempo. Minji expresó su frustración por tener que lidiar con problemas innecesarios en lugar de enfocarse en lo positivo. Mientras que Hani, para consolar a sus compañeras y a los fans, compartió una canción que escribió ella misma en esos momentos difíciles. Y finalmente, decidieron hacer un live sorpresa titulado Lo que New Jeans quiere decir. Dijeron que ya no podían quedarse sin hacer nada, esperando que los adultos resolvieran el problema, porque lo que New Jeans quiere decir. Vaya título, Ahora sí, con todo el contexto necesario, vamos donde las papas queman. Ya no podían quedarse sin hacer nada, esperando que los adultos resolvieran el problema, porque es algo que les afecta directamente a ellas y sus vidas. Aclararon de entrada que no fueron obligadas a hacer el live por Billie Jean y que lo prepararon ellas mismas, sin que la empresa lo supiera, con la ayuda de los directores creativos en quienes confían. Estaban muy frustradas porque sienten que ni Hive ni Ador las escuchan y que no tienen en quién confiar ni a quién acudir. Cuando se ven filtrados los videos de la época de aprendices, quedaron muy choqueadas y decepcionadas de que la empresa, que se supone que deben protegerlas, no hayan podido mantener en privado esos materiales. Este episodio les generó desconfianza y tenían miedo de que otros materiales también se filtren. Sus padres y Billie Jean habían pedido protección a Hive, pero la empresa los ignoró. Y en medio de todo esto, Billie Jean fue destituida de su puesto en Ador. O sea, a ver. Tus artistas te piden protección directamente. No es que los fans, no es que el fandom me está pidiendo. No. Tus artistas te piden protección y tú te pasas eso por los huevos. Otro episodio fue cuando Hani estaba en el cuarto piso de la empresa, donde se maquillan y a menudo coinciden con otros grupos de idols. En una de esas, Hani estaba esperando en el pasillo y llegó otro grupo con su manager. Al principio se saludaron, pero después, cuando se iban, el manager le dijo a su equipo que la ignoraran. Y lo dijo justo al frente de ella, tan fuerte que lo pudo escuchar. Hani contó lo que le pasó. Pues ese gerente le hace falta unos buenos vergazos. Necesidad, ignórenla, ¿sabes? Tipo, ignórenla, a esa ignórenla. Amigo, ¿qué onda? Y lo dijo justo al frente de ella, tan fuerte que lo pudo escuchar. Hani contó lo que le pasó a la nueva CEO, pero sintió que lo quería dejar pasar, diciendo que no había pruebas y que ya era demasiado tarde. Se sintió muy desprotegida y lo peor de todo fue que la hicieron quedar como una mentirosa. Aunque informó a la empresa, no hicieron nada y el equipo del manager nunca se disculpó ni reconoció su error. Hani pero sí saben quién es el manager. Recordó que
que Billie Jean siempre luchaba por ellas, pero ahora siente que los que están al mando no lo hacen y no confían en que quieran ayudarlas. También estaban muy Pues, molestas por lo de Pan Yi-soo y cómo están tratando al director Shin, y les da mucha tristeza no poder trabajar más con él. Además, cuando destituyeron a Billie Jean, sintieron que no fueron tomadas en cuenta ni respetadas porque se enteraron de la decisión por las noticias, lo que muestra una gran falta de comunicación por parte de la empresa. Loco, la Por todos empresa. estos motivos, les cuesta creer que la empresa realmente se preocupe por ellas y sienten que lo que hacen bajo el pretexto de proteger a los artistas o que lo hacen por el bien de New Jeans son solo excusas. Y Todo lo hacen por el bien de la empresa, pero generalmente a la mayoría les vale madre el artista y lo único que les importa es el dinero. incluso acusaron a Hive de no haberlas apoyado durante la semana previa a su comeback y de haber sacado la noticia sobre la supuesta traición de Billie Jean, retratando negativamente a New Jeans ante el público. El mensaje final Antes fue del directo comeback. a Hive, pidiéndoles que devuelvan a Adore como era antes, diciendo que estaban muy bien con Billie Jean y con la forma en que trabajaban. Las chicas dejaron claro lo importante que es Billie Jean para ellas, llamándola irreemplazable para New Jeans, porque fue quien creó la identidad del grupo y es una parte clave. También se quejaron de los cambios que quieren hacer, separando la administración de la producción. No entienden por qué cambiar algo que estaba funcionando bien y en armonía. ¿Les parece ridículo que ahora quieren que Billie Jean solo se encargue de la parte creativa y además le pidan que planifique los próximos proyectos en solo 2 meses? Las chicas no creen que Hive sea sincero cuando dice que quieren que sigan trabajando con Billie Jean, porque es imposible que ella pueda organizar todo eso tan rápido mientras está lidiando con problemas legales. También criticaron a Hive por el trato insensible hacia Billie Jean con toda la presión que le están metiendo. 그리고 하이브가 그냥 비인 Solo vemos a Hive como una empresa inhumana. Pues, sinceramente, con todo lo que estamos viendo, Creen que la forma en que Literal. Hive está trabajando no es honesta ni correcta y lo único que piden es que ya no interfieran más. No están pidiendo que intenten mejorar las cosas con cambios o reformas. Solo quieren que cada quien haga bien su trabajo desde su lugar. 제발 더 이상은 방해하지 말아주세요. Cerrar el mensaje pidiendo que Billie Jean ¿Qué? vuelva como CEO, que vuelvan a juntar la gestión y la producción y que Adore vuelva a ser lo que era antes, dándoles como fecha límite hasta el 25 de septiembre. les dieron fecha límite. New Jeans les dio fecha límite a la empresa. Vaya huevotes, Yo sinceramente estoy de acuerdo con las New Jeans. Si todo es así, tal cual como nos lo están contando y como nos lo han contado, para estar como están actualmente, que es literalmente en la mierda, yo prefiero como estaban antes. Puede ser que antes no haya sido la mejor gestión, que haya estado un poco rara, etcétera, pero si ellas como artistas antes estaban mejor, que esperemos que sea así y que no estén siendo manipuladas por cierta persona, no entiendo por qué las empresas son así, te lo juro. El live ya no se puede ver más en YouTube porque después de 3 horas de la transmisión en vivo, el canal que se llamaba NWJNS fue eliminado, que fue un pero nuevo otros canal. canales lo resubieron con subtítulos incluidos, así que si quieren lo pueden ver completo. Después del live, Hive dijo que todavía no tenían una postura oficial y que lo comunicarán cuando lo tengan. Y en cuanto al pedido de New Jeans, Adore comentó que lo están revisando. Lo más reciente es que Hive nombró a Lee Jae-sang como nuevo director general y cuando apenas asumió el cargo, mencionó que abordará el tema de New Jeans con calma y que actuarán siguiendo las reglas. A ver, esto de que justo hayan dado un nuevo director entre todo este desmadre, hay que aceptar que está muy raro, pero puede funcionar. Esperemos que este güey no la cague, esperemos que no sea igual que el resto, uno más del montón. Entonces esta es la única esperanza que queda. Destacó que Hive es una empresa que sigue las reglas y que busca una gestión precisa, y que mirando hacia atrás cree que los que siguen las reglas siempre terminan siendo los ganadores. ¿Qué creen que quiso decir con esto? ¿Cómo? Ahora les voy a contar lo que me... Los que siguen las reglas siempre serán los ganadores. Esto está feo, Seguir las reglas, no me hagan reír. Sabemos que sus reglas son los que los poderosos quieren, y no exactamente las reglas como tal. O sea, las reglas como tal no existen, es lo que les conviene, obviamente. ¿Qué creen que quiso decir con esto?
Interesante. Ahora les voy a contar lo que mencionan los medios, pero recuerden que es más especulativo, así que tómenlo como una opinión más y no como un hecho confirmado. Ok. Viendo los comentarios coreanos en general, veo mucho apoyo hacia New Jeans más que a HYBE. Muchos entienden la situación Tiene del sentido. grupo y creen que el hecho de haber llegado al punto de hacer un live demuestra la gravedad de lo que están viviendo. Eso es verdad. Y valoran el coraje y la valentía de las integrantes. Huevotes. Sin embargo, hay quienes consideran que los miembros actuaron de manera emocional y precipitada. El medio News One analiza que si HYBE devuelve el cargo de CEO a Minijin, todo se resolvería rápidamente sin conflictos, pero lo ven poco probable. Es muy Entonces, poco probable. la atención se centrará en qué decisión tomarán las chicas. New Jeans tiene un contrato exclusivo con Adore hasta 2029 y queda por ver si seguirán negociando con HYBE y Adore para continuar en la empresa o si optarán iniciar una batalla legal para cortar lazos con ambas compañías. Yo lo último que quiero es que New Jeans como grupo termine. O si optarán iniciar una batalla legal para cortar lazos con ambas compañías. Difícil. En ese caso, entraría en juego el tema de la multa de cancelación millonaria. Otra nota periodística de Chosun Biz comparó la situación de New Jeans con el caso de 50-50, Oh. refiriéndose a New Jeans como el segundo caso de 50-50. No, tu cola. Al Ay, a las personas que dicen segundo caso 50-50 pueden callarse el pincho hocico. darle a HYBE un plazo de 14 días hasta antes del 25 de septiembre, los expertos legales ven esto como un paso de New Jeans para intentar romper su contrato. Normalmente, cuando un artista quiere terminar su contrato antes de tiempo, tiene que presentar sus quejas a la empresa y darle 2 semanas para solucionarlas. Si la empresa no responde, la siguiente opción sería presentar una demanda para cancelar el contrato o suspenderlo. Como no creen que HYBE acepte lo que piden las chicas, hay preocupación de que New Jeans termine en una situación parecida a la de 50-50 y presenten una solicitud para suspender su contrato después del 25. Un experto del sector dijo que con 5 años de contrato todavía por delante, el hecho de que New Jeans se haya involucrado tanto y haya tomado un papel activo en este conflicto apunta a que una disputa legal es casi segura. El medio TV que Daily 5 cree que New años. Jeans podrían estar siendo manipuladas por Minijin. Dicen que el live generó opiniones divididas y muchos lo vieron como un movimiento arriesgado. Algunos piensan que las chicas dependen demasiado de Minijin. Personalmente para mí eso es cierto. Personalmente. Para mí New Jeans siento que están dependiendo demasiado de ellas, de Min Hye-jin. Y hasta cierto punto no me parecería descabellado de que todo esto haya sido dirigido, organizado, haya sido una idea de Min Hye-jin. Y que podrían estar siguiendo su influencia. Aunque ellas negaron que Minijin estuviera detrás del live, algunos dudan que por los jóvenes que son, hayan tomado una decisión tan Yo legalmente dudo. informada sin ayuda de ella o de asesores. Aún así, muchos creen que esta estrategia no va a funcionar. Las chicas tienen contrato con Adore, no con Minijin directamente. Y no está claro si su salida como directora es una razón suficiente para romper el contrato. Minijin ha sido clave en la historia del grupo, pero intentar deshacer una decisión que tomó la junta solo por lealtad a ella es complicado y difícil de justificar. El medio Hankyoreh Eso publicó es una verdad. nota titulada New Jeans declara una enemistad irreconciliable con HYBE. No hay una salida en la que nadie salga herido. Bueno, tampoco así, o sea, a ver, algo se podrá hacer, en algún acuerdo se puede llegar. El informe se especula qué pasaría si HYBE no le devuelve el puesto de CEO a Minijin antes del 25 de septiembre. Si eso no ocurre, New Jeans tendría 3 opciones. Iniciar un proceso legal para suspender su contrato, pagar una multa millonaria para cancelarlo No lo creo. o quedarse en Adore. Según Yo creo que se van a quedar en Adore. No creo que Lee Min Hye-jin vaya a volver, pero siento que algo va a cambiar con ella. Siento que algo va a pasar por ahí, ya sea que nosotros nos enteremos o no, pero yo creo que New Jeans se va a quedar. Tengo fe. en la industria del K-pop, lo más probable es que tomen acciones legales, o sea, la primera opción. Un experto explicó que No lo por creo. lo que dijo Hani Ojalá sobre que el no. maltrato que sufrió, está claro que la relación de confianza entre New Jeans y HYBE está rota. Y eso sería clave para intentar anular su contrato exclusivo. Otro especialista señaló que la opción de pagar una multa millonaria para romper el contrato es casi imposible, porque cree que no hay inversores dispuestos a poner tanto dinero en Corea. Y aunque lograran conseguir esa inversión, el problema sería que no podrían llevarse el nombre de New Jeans con ellas. Claro, Tendrían o que sea, empezar de claro, nuevo
dinero. Literalmente, si es que salen, esa es otra, los derechos y demás, etcétera, se los queda la empresa. Yo, sinceramente, eso creo que es lo último que llegaría a pasar. Incluso si deciden quedarse en Adore, no sería fácil seguir como si nada, porque su relación con Hive está muy dañada y su lealtad hacia Minijin es muy fuerte. Por último, les comparto un informe de Sports Pyongyang que menciona que la estrategia de Hive parece ser presionar silenciosamente a Minijin para que se vaya. Aunque sigue siendo la productora de New Jeans, dice que no le han asignado ningún departamento, lo que es visto como una señal clara de que quieren que renuncie. Un abogado especializado en derecho laboral comentó que si a un productor no se le asignan departamentos relacionados con la producción, es como cortarles las manos y los pies. Una clara indirecta para que se marche. Además, se cuestiona la experiencia de los nuevos directivos. Y Do-kyung, quien ahora tiene que aprobar todo lo relacionado con la producción de New Jeans, viene del área de marketing, no de producción. Y Kim Ju-young, la nueva CEO de Adore, tampoco había manejado un sello discográfico antes. Todo esto ha hecho que muchos piensen pero ¿quién tuvo la decisión de poner a esas personas ahí? O tomaron decisiones muy precipitadas, que creo que es lo que pasó. O qué pedo, porque es que separación entre gestión de mal en peor, literal. y producción es solo una excusa para dejar a Minijin con menos poder. Otro tema que se está hablando mucho después del live de New Jeans es si realmente están recibiendo bullying en Hive. Después de lo que reveló Honey, el rumor de que New Jeans está siendo excluido dentro de Hive se está convirtiendo en un hecho. Este rumor ya había circulado de antes porque en el challenge de la canción How Sweet de New Jeans, lanzado en mayo, ningún idol de Hive participó. Desde que empezó el conflicto, solo grupos como aespa y ATEEZ, que son de otras compañías, participaron en los challenges de New Jeans. A esto se suma que en una entrevista pasada, las mamás de New Jeans comentaron en un medio que Bang Si-hyuk ignoró varias veces los saludos de las chicas y que a pesar de que se quejaron ante la empresa, le dijeron que Bang PD podría tener problemas para reconocer rostros. Después de lo que contó Honey, un ciudadano fan de New Jeans presentó una queja ante el Ministerio de Trabajo para que se investigue el supuesto acoso dentro de Hive y se castigue a los responsables si se confirma. Por otro lado, recordemos el grupo de fans que había denunciado a Hive, Source y a los dos periodistas de Dispatch. Bueno, este grupo de fans informó que la investigación acaba de comenzar y que probablemente en octubre se interrogará tanto a los denunciantes como a los denunciados. También mencionaron que ya han presentado más pruebas y siguen reuniendo información para futuras denuncias. Oye, pues ya te digo yo que este grupo de fans, cuidado, cuidado porque Claro que no fue solo un medio el que les proporcionó información, sino varios. Según los periodistas que colaboraron con la denuncia, en mayo Hive difundió información falsa de manera intencionada a los medios y cuando se intentó corregir con un artículo, protestaron directamente ante la editorial. Pero no solo se quejaron, también hablaron mal de New Jeans y de Minijin y compartieron informes internos e información confidencial que no debía haberse filtrado. Y se dice que los comentarios que los periodistas escucharon de Hive llegaron a la prensa y a las redes tal cual, sin cambiar ni una palabra. La retórica de que Minijin hace gaslighting y manipula a New Jeans también se dice que viene directamente de Hive. Todo esto está en plena investigación, veremos más adelante qué sucede. Bueno, hasta aquí te juro, a este paso, New Jeans, váyanse con JYP, qué sé yo, porque es que ni Adore, ni Adore, como sea, ni Hive, ni nadie, men. Es que pura cagada. Jungkook acaba de hablar. Bueno, a ver, indirectamente, pero ya me entienden. A través de la cuenta de BAM, que vendría a ser su perrijo, acaba de poner "Artists are not guilty", que en traducción al español, los artistas no son culpables. Tal cual. Qué grande Jungkook, qué grande Jungkook. En resumen, gente, todo este desmadre es por la gente que está a cargo de las empresas, de las oficinas, de las decisiones. Y el único que les interesa es el dinero. Lo de siempre. Lo típico que tanto les cuesta darle tanta atención, tratar bien a sus artistas, que ellos mismos son los que les generan todo esto. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Lo importante aquí es que New Jeans esté bien, se mantengan como grupo, se mantengan juntas, se sientan bien ahí a gusto donde están. Porque si te soy sincero, pinta feo. Ojalá que no, weón. No, me dolería un vergo perder a New Jeans como grupo, te lo juro. Ay, pero bueno, veamos qué sale de todo esto.